Hola, muy buenos días. Gracias por estar aquí un día más con nosotros. Mi nombre es Mario Santiago y el día de hoy, bueno, quiero hacer como la presentación de mi compañera Adriana. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Mario. Soy Adriana Heredia. Y pues bueno, hoy vamos a hacer la presentación de un tema bien interesante que es sobre la tanatología, pero en principio también queremos invitarlos a, si ustedes tienen algún tipo de duda, consulta, desean iniciar un proceso de acompañamiento o simplemente quieren saber un poco más sobre el tema, que se pongan en contacto con nosotros en Grupo de Apoyo y Desarrollo Humano de Reflexión y Descubrimiento, donde con gusto vamos a poder orientarlos, acompañarlos sobre algunos de los temas que nosotros manejamos, que van tanto desde la cuestión de la logoterapia, desarrollo humano, hasta cuestiones de tanatología y educación sexual integral. Entonces, bueno, el día de hoy, que ya se acerca, estamos en octubre, está el clima un poco también medio nostálgico. Vamos a hablar sobre lo que es la tanatología. Y en este caso, pues bueno, las preguntas, todas las dudas que tenemos al respecto, igual nos las puede responder nuestra compañera Adriana. Entonces, Adriana, en principio, a ver, ¿qué es esto de la tanatología? Mira, la tanatología, para ponerlo en una descripción muy sencilla, porque obviamente acuérdense que hay descripciones de libros, ¿no? Más técnicas, de diccionario, pero para que lo podamos entender así más deshebrado, más suavecito, pues la tanatología al final es el acompañamiento a quienes tienen una enfermedad terminal y también a los familiares que pues, van viviendo el proceso junto con el enfermo. Esa es como la dinámica principal de la tanatología. Entonces, ¿en qué se acompaña? A disminuir de alguna manera el sufrimiento físico y psicológico que genera el saber que te vas a morir. O sea, ya así, tal cual, ¿no? Uh Vas al -huh, médico y te dice tienes una enfermedad donde ya no hay vuelta de hoja y aquí ya tienes 2 meses, un mes, 2 días, 20 años, no lo sé, pero que tú ya sabes que ya de esta no vas a pasar, no va a haber una mejora. Entonces va generando muchísimo sufrimiento al final uh en la -huh. persona que está, bueno, teniendo esta enfermedad y los familiares. También hay mucha aprensión, por supuesto, y los sentimientos de culpa que se generan son ineludibles. O sea, al final sí se genera un patrón específico en estas emociones. Para eso sirve la tanatología, para eso se entrena a los tanatólogos, para que puedan acompañar desde esta parte más humana. Ahora, Ok. dime. Y es que justo, a ver, entonces, el proceso de acompañamiento tanatológico es un sinónimo de lo que hemos entendido por duelo, proceso de duelo, o son como dos cosas distintas que se aparecen, pero que van a puntos, no sé si sean distintos. ¿Cómo es? Sí, al final el duelo se genera cuando hay una Ujú, pérdida. Entonces, no siempre es nada más la pérdida cuando ya muere la persona, ¿no? Significativa o no, ¿no? Pero no es en el momento en el que muere. También se puede iniciar cuando yo sé que voy a morir, por ejemplo, mm, ¿no? O cuando ujú, yo sé que mi familiar o la persona significativa va a morir. Ahí es donde empieza un proceso que le llamamos proceso de duelo, ¿no? De dolor, hay mucha aprensión, hay mucha tristeza, hay mucho enojo. Es como si todas estas emociones de las que en otros videos hemos platicado se ujú. juntan, ¿no? Se quedan todas apelmazadas. Y entonces ahí es donde se genera ese sufrimiento. Ahora, un proceso de duelo tal cual lo conocemos, porque generalmente son palabras ya conocidas y a la que mucha gente le Sí. huimos en general, y me incluyo, ¿no? El duelo, proceso, todas estas palabras, ¿no? Pérdida, cambio, todo eso nos va a generar muchísimo sufrimiento, sobre todo en este tipo de pérdidas, ¿no? De las Ujú. pérdidas humanas o ahora también, pues las pérdidas de mascotas, también es Ah, sí. significativo. Entonces, ahí
es donde ese proceso de duelo comienza. A veces, como repito, creemos que es cuando se muere la persona o se muere alguien significativo, la mascota en este caso, ¿no? Pero no es así, empieza mucho antes. Es estas sensaciones que se empiezan a generar y que no sé ni qué son, ni de dónde vienen, ni para dónde van. Entonces, Ujú. ahí es donde puede entrar una persona preparada en la tanatología. ¿Y por qué digo preparada en la tanatología? Porque durante muchos años vas viendo, tocando temas que van enfocados directamente a la muerte, ¿no? No sé, a lo mejor para ti, ¿qué es la muerte, no? ¿A qué te suena? Pues en principio, ahora y al cabo de haber pasado distintos procesos donde han fallecido personas, entiendo de un modo distinto lo que es la muerte, ¿no? Incluso también a partir de recursos espirituales, como que te vas ayudando a entender todo eso que llamamos la muerte. Pero sí debo de reconocer que en principio me daba mucho miedo, ¿no? Es ese, como bien dices, el tema que no queremos tocar porque o bien lo asociamos con esto, ¿no? De cómo falleció la persona, lo Ujú, que se nos quedó en el tintero, desde cómo recibimos la noticia, desde cómo vamos procesando la noticia, todo eso sí va siendo complicado, ¿no? Todo el tránsito hasta llegar a la culminación, ¿no? De donde la persona cesa su vida. ujú, Pero todo lo que usualmente entendemos, bueno, es sumamente tortuoso, eh, y entendemos la muerte como algo hiperdoloroso cuando no siempre puede ser, no es el caso, ¿no? ujú. Sí, al final, fíjate que la muerte genera, digo que es lo único, dicen, ¿no? Lo único seguro que tenemos los seres humanos, pues es que si naces vas a morir. ¿Cuándo? Ujú. No sabemos. ¿En qué momento? No sabemos. ¿Cómo? No sabemos, ¿no? Pero eso sí es segurísimo de que no vamos a existir en un lapso de tiempo. Y eso justo es lo que genera, o sea, esa simple idea, porque hemos llegado a esa conclusión, ¿no? Entre pláticas, no sé, incluso todos, ¿no? Pláticas con amigos, con familiares, se llega a esta conclusión de que esa es una de las situaciones que genera más emociones en el ser humano, ¿no? Ujú. Una muerte significa que se te revuelve todo, creencias, ¿no? Vivencias, rutinas. La simple idea ya genera angustia, miedo, tristeza, ¿no? No sé si les ha pasado que con el simple hecho de pensar, ay, se va a morir mi tía porque ya le dijeron que tiene tantos meses de vida, inmediatamente la simple idea es llorar, ¿no? O sea, ya el Sí, cuerpo reacciona de una manera que luego ni sabemos por qué y estamos llorando, ¿no? Entonces, aquí la idea es en qué o de qué manera acompaña, por ejemplo, a un paciente terminal. Ahorita vamos a hablar nada más, o sea, así rápidamente, de realmente lo que debe tocar, ¿no? La ujú, tanatología. Entonces, puede ser un paciente terminal, alguien que ya le dicen, pues ya no tienes solución, ya tu organismo, porque también eso es cierto, entrar en conciencia de que nuestro organismo, pues es finito, finito. Ujú. ¿no? Y que se puede afectar de cualquier manera. Entonces, una vez que entra una persona en este campo, ahí el trabajo de la tanatología, por así llamarle, es cómo darle sentido a la vida que ha tenido, no a la vida que tiene hoy, porque si lo vemos de manera racional, ¿qué sentido? O sea, pues ya que me Sí. muera de una vez, ¿para qué me dicen que en 2 meses? ¿No? Ujú. Pero no, el trabajo, dicen, es ayudar a bien morir. ¿Cómo suena esto para ti, bien morir? ¿A qué te suena? Pues bueno, en principio, yo lo que entiendo es como el bien morir, como este proceso de aceptación que no de buen agrado, pero sí quizá eso de, bueno, está sucediendo esto, va a ocurrir esto, ¿cómo puedo? E incluso en estos momentos tratar, como bien dices, ¿no? De encontrarle un sentido a esto que a todas luces parecería ni tener
sentido, no tiene lógica, no tiene coherencia, absolutamente nada, ¿no? Y puede ser tan desintegrador que justo ese bien morir implicaría, a ver, vamos como poniendo en orden esto, ¿no? Reestructurando lo que está sucediendo, ¿no? Tanto conmigo como en mi contexto de familia. No sé, es lo que entendería ahorita como un bien morir. Sí, porque al final no es quitarte las emociones, ¿no? No es quitarte el Mm, miedo, porque no se puede además, pero sí es poder entrar en una reflexión tan profunda que tú puedas ver, ok, bueno, ya tengo tanto tiempo, digo, ahora con la medicina es un poquito más incierto, ¿no? Te pueden decir 2 meses, pero duras 3 años o 4, no lo sé. ujú, Pero en este momento es decir, a ver, ¿cómo estoy viviendo hoy, todo este proceso de vida? ¿Qué hay? ¿Qué emociones hay? ¿Hay culpas? ¿Hay malas relaciones en mi entorno? Quisiera reparar algunas relaciones. Entonces, este proceso de acompañamiento en ese momento, cuando todavía la persona no ha muerto, obviamente, pues sí es más de reflexión y de llevarlos a sentir esta realidad con la que he vivido, porque entra mm, mucha culpa, ¿no? En todos los sentidos. Puede entrar a lo mejor en un enfermo decir, híjole, por no haberme cuidado, que eso no lo sabemos al final, ya son otras cosas. Puede ser que sí, efectivamente, no te hayas cuidado, pero puede ser que no, que simplemente tu organismo falló por alguna razón biológica, ¿no? Que también eso a veces no lo tenemos muy en cuenta. Nos quedamos con esta idea de algo hice en mi vida para estar pagando esto, como si fuera esta mm, palabra karma, ¿no? Ah, es que traté ujú, mal a mis papás, por eso tengo cáncer. O sea, todos esos pensamientos es como para poderlos aclarar y hacer, como dices, esta estructura nueva, ¿no? Como vivir con esto nuevo. No es sencillo, por supuesto. No es lo mejor tampoco. Habrá gente que sí diga, yo no quiero saber, yo así me muero, no me importa. Pero si se puede, es como poder yo mismo, desde esta situación que estoy viviendo, vivirla diferente y sentirme al final, pues más, si no en paz, más tranquilo, ¿no? Resolviendo situaciones que también para eso es el acompañamiento. ¿Cómo puedo resolver situaciones? Hay gente que dice, yo no quiero dejarle problemas a mis hijos, por ejemplo, pero ya ujú. es por medio de una reflexión, no nada más porque, ay, ya me voy a enfermar o me voy a morir y ya mágicamente mi cerebro cambia y mis emociones cambian. No es así. Entonces, ¿qué tanto puedo yo, hoy que sigo vivo, poder mover, poder manejar para que entonces yo me pueda ir sin preocupaciones tal vez, ¿no? O sin tanto enojo o sin tantas relaciones conflictivas. Es como, ¿sabes cómo me suena ahorita? Es como dejar a los otros algo diferente de mí. Pero Ujú. solamente eso en una reflexión se puede realizar, no mágicamente, eso no pasa. Entonces, ahí es donde puede acompañar a estos enfermos. No importa la edad, porque ya conocemos que hay desde niños, ¿no? Hasta pues, adultos mayores, sobre todo los adultos mayores, que pues ya viven estas sensaciones de me voy a morir. Entonces ahí es Sí. donde puede entrar la tanatología. ¿Cómo escuchas eso? Es que es tan justo, ¿no? Tan desestructurante todo este proceso. A lo mejor hay personas que lo tienen más asumido, ¿no? Desde mi mismidad, por decirlo así, entiendo, lo asumo y este tránsito no va a ser tan conflictivo, pero de una u otra forma sí va tocando los temas de qué hice para llegar a este punto de esta forma, Así qué es. dejé de hacer, qué pude haber hecho mejor. Y justo a veces, como dices, ¿no? Van surgiendo tantas cosas como la culpa, el arrepentimiento, como incluso el hecho o las ganas de cerrar ciclos, Ujú. que a veces se agolpa tanto en tan poco tiempo, por llamarla de una forma, que igual te rebasa todo. Te rebasa la falta de tiempo, te rebasa tu situación de salud, te rebasa todo. La cuestión es, si estoy entendiendo, vamos poniendo en orden las cosas, ¿no? Para que en esta carrera contra el tiempo no sea algo en contra, sino a favor. No Ujú. sé si estoy en lo correcto, ¿no? Sí, sí, así es. Y también en en los familiares, ¿no?
¿Por Ujú. qué? Porque también, o sea, es como si se vivieran dos procesos separados, ¿no? El enfermo, el que va a morir, y los familiares, pero al final todo va integrado, ¿no? Sí. Porque toca. O sea, el que yo pueda ver a mi familiar con una situación difícil, me va a tocar indudablemente, aunque yo no esté viviendo o pasando por esa enfermedad. Entonces también la tanatología ayuda a que los familiares o la gente significativa para esta persona, amigos, porque también puede ser que no haya tanta relación con la familia, pero sí tienen unos amigos, ¿no? Como dicen, mi familia son mis amigos, por ejemplo, Ujú. ¿no? Entonces, todas estas personas significativas que también entran en ese proceso de sufrimiento. No es igual, por supuesto, pensar, ya mi vida se va a acabar, la mía no, pero esta persona significativa ya no va a estar en ella. Entonces, ahí es donde se puede trabajar con los familiares, con los amigos, los conocidos, para estructurar esto que justo también se mueve, ¿no? Ujú. ¿Cómo poder yo vivir sin esta persona? ¿Qué va a pasar cuando esta persona ya no esté? ¿Cómo va a cambiar mi rutina? ¿Cómo va a cambiar mi vida? ¿Cómo voy a organizar? ¿Cómo voy a ordenar? Y dependiendo obviamente de los roles que se Ujú. jueguen en esta relación, pues es lo que va a estar en juego, ¿no? O sea, si se muere mi papá, que es el proveedor, que es la fuerza, el pilar o como a veces les quieran llamar, ¿qué voy a hacer? Ujú. ¿Quién va a estar? ¿No? Ahí es donde habrá que ver también qué de sentido hay para que en mi vida personal, para que pueda estructurar diferente ya sin esta persona. O sea, Ujú. estos procesos se dan mientras la persona sigue viva. Sí, y es que, bueno, se mueven tantas cosas y yo no puedo dejar de utilizar, ¿no? Esta palabra de reestructurar y desestructurar y recomponer y repensar, ¿no? Porque justo a veces es de las cosas que más, de los procesos que más nos obligan Uh -huh. a mirar hacia atrás, al presente y al futuro, ¿no? Y en ese sentido te puedes llegar a perder entre lo que está, lo que viene desde atrás, lo que estás viviendo ahorita en este replantearte cómo va a ser mi vida a partir de la ausencia y cómo, o sea, el futuro, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, nada más un recordatorio, si tienen alguna duda, están atravesando por alguno de estos procesos, pues igual se pueden acercar con nosotros al grupo de apoyo y desarrollo humano de reflexión y descubrimiento. Y fíjate, para retomar un poco esto, algo que también creo que se ve dentro de la tanatología, y corrígeme, es la parte espiritual, ¿no? Uh Que a -huh. veces no es tanto un sinónimo de religión, lo tomamos como la religión y espiritualidad, pero hay como una breve distinción, ¿no? ¿Cuál sería? Sí, al final la espiritualidad son todos estos, estas yo les llamo herramientas, todos estos recursos que yo tengo como humano Ujú. para poder adaptarme al cambio, para ser resiliente, para moverme diferente. Todo eso se va generando alrededor de nuestra vida. Desde que, ahí sí, desde que nacemos hasta el día de hoy en el que nos encontramos. Se van ahí formando, ¿no? Por diferentes situaciones. Hay gente, por ejemplo, que ha vivido muchísimas pérdidas en su vida, ¿no? Muchísimas, que se les murió el abuelito, el tío, el vecino que querían, el perrito, etcétera. Hay personas que Ujú. nunca o no lo han vivido o no lo han concientizado, porque también ahorita vamos a ese otro punto, ¿no? Y entonces, claro, cuando se presenta una situación donde yo no he vivido muertes en mi desarrollo humano, pues, ¿no? Porque sé de la abuelita que se murió antes de que yo naciera y del tío, lo que sea. Pero si yo no he estado en contacto con eso, cuando me toca vivirlo, no hay recursos, no hay herramientas, no sé cómo hacerlo. Entonces, todo va a depender de Ujú. esta parte espiritual. A lo mejor no como he vivido una muerte, pero sí una pérdida. Y desde ahí puedo conectar con esos recursos, que seguramente los hay, ¿no? No Ujú. perdí, o sea, hoy pierdo a mi papá, por ejemplo, nunca he perdido a un familiar, pero a lo mejor sí he perdido una mascota, a lo mejor sí he perdido un amiguito que ya no vive o se fue cuando era niña. O sea,
al final es esto, entrar en reflexión, perdón, y decir, ¿con qué recursos cuento para poder Ujú, moverme, ¿no? Y esto que hablaba, bueno, es cuando toca un enfermo terminal, que así se les dice ya, terminan, ¿no? Su vida, pero también está esta parte cuando alguien muere de manera sorpresiva o cuando alguien muere y yo no lo esperaba, por ejemplo, ¿no? Un accidente o de repente, no sé, una enfermedad que no conocíamos, ya la persona murió, ¡pum! No hay manera de ujú. haberlo vivido a previo, ¿no? Porque si algo conocemos es que cuando hay un enfermo terminal o una situación donde ya sabes que alguien va a morir, hay como esta anticipación. Te preparas anticipadamente justo con lo que decíamos, qué voy a hacer cuando ya no esté, qué va a pasar. Pero cuando es así, ahí es donde dices, híjole, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, es Ujú, el mismo shock, es la misma sorpresa. Sin embargo, se vive diferente, porque entonces ya no está esa persona, ahí sí ya, de tajo ya no hay preparación, pues no hay una previa revisión de nada. Es en este momento qué voy a hacer. Y ahí es donde empieza otro proceso de duelo que se mueve diferente. Digo, al final tienen las mismas aristas ujú. que muchos tanatólogos y muchos expertos mencionan diferentes, ¿no? Porque además esto se va actualizando, ¿no? Dicen que, bueno, la señora de los pasos, Kubler, ¿no? Kubler-Ross. Kubler-Ross Ujú, pues fue la primera, sí, pero en el paso del tiempo, con toda la experiencia de otras personas con investigaciones, se van viendo diferentes. Entonces, pues habrá que actualizarse también, ¿no? Tomar la base, sí. pero actualizarse. Entonces, ahí es, híjole, ¿y ahora cómo hago? Ahí el acompañamiento tanatológico, obviamente, pues es a la persona. Digo que se murió, pues se murió. Pero a la persona que queda. O sea, igual, ¿qué pasó? ¿Cómo me estructuro? ¿Puedo, no puedo? ¿Qué recursos tengo? Y se vive ahí Ujú, diferente, ¿no? Esa es otra. sí. Y es que a mí a veces se me imagina como este proceso, como decías, ¿no? Hay personas que han estado rodeadas de procesos de muerte en toda su vida. Hay quienes, yo no sé si sea la fortuna de no haber tenido estas experiencias, ¿no? Pero tantos unos como otros lo vamos a tener que hacer y es como un doble movimiento. ¿En qué sentido? En el que te tienes que ver a ti mismo, pero al mismo tiempo y al mismo tiempo es qué puedo hacer yo para no dejarme caer, por decirlo así, en este proceso, de qué me voy a agarrar y es un poco estirar hacia el exterior, ¿no? Las manos Ujú, desde los centros de apoyo, desde las personas de acompañamiento, desde lo espiritual, porque incluso a veces tu misma creencia religiosa no te es suficiente. Entonces, es ver a ti y al mismo tiempo hacia el exterior y justo en este proceso de actualización, ¿no? Todo se tiene que actualizar, mis creencias, mis prácticas, todo, ¿no? ujú, así es. Y la otra, por ejemplo, bueno, esta es una de ellas, y la otra también para lo que puede servir la tanatología es para las pérdidas cotidianas, que a Ujú, veces no tomamos en cuenta porque no son muerte. O sea, al final sí creo que es tanatología igual a muerte o algo que ver con la muerte, ¿no? Muerte humana, muerte. Pero ujú, también puede ayudar a ciertos procesos de pérdida que se pierde en la humanidad. Pues se pierde pues, tu estilo de vida, se pierde tu salud de alguna manera. ujú, Cuando ya eres mayor, pues se pierden habilidades físicas, ¿no? O de repente te das cuenta que ya no puedes bajar las escaleras tan rápido. O sea, todo eso es una pérdida y tiene que ver con la pérdida humana, ¿no? No es ujú, nada más, ay, perdí mi celular y voy al tanatólogo. No, menos, a menos de que el celular tenga otras connotaciones, ¿no? Pero sí esta ujú. parte humana a veces no la tomamos en cuenta. Aunque ahí, por ejemplo, con lo que dices de los celulares, también es cierto, ¿no? Que nos ayuda la tanatología a entender cuándo es un proceso, no sé si la palabra sea complicado o cuando estamos quizá exacerbando la
la respuesta frente a esa pérdida. Ujú. Es decir, hay personas que de verdad por un celular se les está yendo la vida. Así Y es es. esta cuestión de, a ver, sí, pero ¿qué está sucediendo en ti con esta pérdida? ¿Qué hay más ¿No? allá del celular, tal cual? ¿Qué hay? Porque sí hay Justo. gente que dice, es que ahí tenía mi vida. Se me Mm. perdió mi celular y tenía mi vida. ¿Qué es? ¿Qué Sí, vida tenías? Ah, pues mis fotos, ujú, lo que sea, ¿no? Pero al final, todo eso que a veces no tomamos en cuenta, que va dirigido al ser humano tal cual, ujú, no, o sea, los dejamos pasar. Llega un momento de vida en el que dices, híjole, no sé cómo me estoy sintiendo raro, no sé qué me está pasando, y te das cuenta de todas las pérdidas importantes que ha habido para tu humanidad. Ahí también puede funcionar la tanatología. Por ejemplo, cuando, y hemos hablado ya mucho de esto, ¿no? Cuando los hijos crecen, ¿no? Que de alguna manera, mientras son niños, cuando tienes hijos, ujú, mientras son niños, pues estás como quieras estar con ellos, cuidándolos o no cuidándolos, como sea. Pero ya cuando crecen, que entran sobre todo en la adolescencia o ya en la adultez, ahí es donde algo pasa y dices, híjole, ¿qué pasó? Y te empiezas a sentir triste, deprimido, sin sentido y no sabes por qué es. Pues porque ha habido muchas pérdidas. Entonces, las personas que trabajan con la tanatología tienen cierta información importante que puede ayudar más allá de un terapeuta regular. Claro, si el terapeuta tiene, obviamente, pues esta preparación también, pues va a ayudar muchísimo, ¿no? Pero sí es importante poder ver las diferencias entre una pérdida que realmente me está costando trabajo a una donde, bueno, puedo entrar en reflexión y la voy llevando, voy viviendo con ella, porque al final de lo que se trata es de aprender a vivir con la pérdida, no quitarla, ujú. no evadirla, no, es aprender a vivir con. Y alguna vez en uno de los libros que he leído, ahí decía algo importante, fíjate, es como cómo se siente una pérdida, ¿no? Al inicio, imaginemos que esta es una esferita, tú eres esto, la pérdida está adentro, pero como es reciente y está tan fuerte, pues la pérdida obviamente se siente como que te absorbe, como que estás pegado a ella, Ujú, ¿no? Es más grande incluso que tú, o sea, se siente así sí, como, ¿no? Con el paso del tiempo, con el proceso que quiera cada uno llevar o pueda cada uno llevar, con las herramientas, con las reflexiones, si entra en contacto en una terapia o no, lo que sea, este ya eres tú, o sea, ya no está tu pérdida tocando, sino se hace chiquita. ujú, Entonces, lo que pasa es que tú creces alrededor de la pérdida, porque esa sí, sensación de pérdida y ese dolor tiene, digamos, un tamaño y una sensación particular para cada uno. ujú, No se mueve, no crece, es la que es. El que crece o el que tendría que crecer eres tú alrededor de ella. ujú, Y eso solamente se va haciendo con lo que dices de esta parte espiritual, con la parte mental, conectando pues esta parte tridimensional de los seres humanos, ¿no? La mente, el espíritu, el cuerpo. Solamente así vamos a poder crecer alrededor de ella para cargarla con nosotros porque no se quita y vivirla no, diferente. Y cuando la volvamos a tocar, porque en la vida siempre nos va a estar presentando situaciones que nos va a dirigir a esa pérdida, ya sea diferente, ya no con esa intensidad con la que se sentía, sino diferente. ¿Cómo? No sabemos, pero diferente. No sé cómo escuchas esto. sí, y es que, por ejemplo, como bien dices, cada pérdida, cada proceso va a ser distinto, pero sí va a seguir doliendo. Y la cuestión, por ejemplo, algo que me gustaría añadir es que cuando vivimos nuestra pérdida, va a haber personas que no sepan cómo reaccionar frente a ello, ¿no? Y que no sepan cómo sostenernos y que quieran, a veces damos frases hechas, muy simplistas, muy básicas, que pueden llegar a sentirse como una falta de respeto frente a lo que estamos viviendo Claro. y lo que está viviendo nuestro familiar, ¿no? Que está en ese proceso.
y nos ponemos también como muy susceptibles, muy sensibles por todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Y yo, la cuestión es que en ese sentido, cuando estamos en este proceso, es muy individual y vamos a estar recibiendo muchas respuestas, muchos consejos, mucho de todo que podríamos agradecer, aunque al mismo tiempo es, no estás entendiendo lo que yo. Por eso creo que un proceso de acompañamiento requiere de mucha empatía Ujú, ujú. y es como esta conectar, ¿no? Entre las dos perspectivas y déjame ver o entender tu dolor para ver por dónde podemos caminar. Ujú. Fíjate, en esto de la empatía, esto justo que dijiste al final es importante, porque hay dos situaciones. Una es entender y la otra es comprender. Entonces, en el entender, racionalmente, sé por lo que estás pasando. Puedo, de alguna manera, interpretar como libro, ¿no? Lo que te Ujú, está pasando. O sea, si yo veo que estás llorando, pues me imagino que te está doliendo. Ese es el entender. ujú, ¿No? Y el comprender es cuando yo, que estoy alrededor de alguna persona con una dolencia de este tipo, puedo tocar la emoción. Y ahí es donde la empatía se hace difícil. ¿Por qué? Porque la empatía como diccionario no es nada más esto de ponerme en los zapatos del otro. De verdad yo no puedo con esa frase. Discúlpenme, discúlpenme todos, pero yo no puedo con esa frase. ¿Por qué? Porque yo no me puedo poner en los zapatos de nadie. Simplemente no es posible. Entonces, yo entiendo lo que, racionalmente entiendo lo que te está pasando, pero comprender es tocar con tu ujú, emoción y desde esa comprensión, ahí sí puedo estar con el otro. ¿A qué voy? Un ejemplo. A lo mejor hay personas que no están acostumbradas a tocar sus miedos, a tocar sus dolores, sus enojos, etc. Yo veo que a alguien se le acaba de morir algo, un perro, ¿no? Un abuelito, quien sea, desde mi poca capacidad de expresar o de contactar, me quedo solamente en el entender. ujú, Y desde ahí voy a lo mejor a fabricar esto de, ay, pero no llores, oye, todo va a estar bien, oye, no te preocupes, porque reacciono desde mí, sin tocar mis emociones. No, no, no pasa nada, mira, mañana vas a estar bien, no, ya está mejor, ya está con Dios, ya no está sufriendo, oye, échale eso, ganas. échale ganas, eso es entender y elaboro desde mí, desde lo que yo puedo y no puedo. Cuando yo comprendo, por supuesto estoy tocando el dolor y aunque a mí no se me haya muerto, por ejemplo, una abuelita, puedo entender racional y conectar con el dolor que ocasiona una pérdida. Ujú. Y desde ahí, de verdad, la intervención es diferente. ¿Por qué? Porque si yo toco tu Ujú, dolor, no me va a pasar por la cabeza decirte todo está bien, no te preocupes. No va a pasar. ujú. Mi Y, accionar hacia esa persona va a ser totalmente empática. Ahí sí. y que también a veces no se trata de querer quitarte el dolor, porque también eso es algo que entendemos, ¿no? De déjame quitarte tu dolor, Así es, déjame desde lo quitar, racional. ajá, Pero ya y cuando contacto con los dolores, yo sé que ese dolor no se va. Yo mm, sé que el enojo ahí está. Yo sé que la tristeza va a venir si es que hoy no, porque hay procesos también. Si hoy no hay, hoy no hay depresión o no hay tristeza porque hay más enojo, sé que no se va a quitar. Entonces, cuando yo logro comprender porque contacto con mis propios dolores, con mis propios enojos, ahí mi intervención con el otro ya es diferente. ujú. Ya no es de, ay, cálmate, no llores, no. ¿No? ¿Por qué? Porque sé lo que te está doliendo. Siento Sí, lo que te está doliendo, ¿no? sí, y que también no es como acompañante tu obligación quitarle el dolor, no es tu obligación hacer que ese dolor sea más rápido, porque también es como mi incomodidad de verte con tu dolor lo que me hace apurar el proceso. Así es. Mi incomodidad frente a tu dolor, el que me hace querer rápido, 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 encontramos la solución, rápido, rápido, rápido. Si hay un tiempo,
sí Sí. el acompañamiento sí tiene un tiempo, sí Ujú. se consideran, porque también es cierto, ser empático no es nada, dejarte con tu dolor y 2, 3 años, Sí, no. no, no, o sea, sí hay como esta visión de que acompañar, mirar para ver cómo está ese proceso, ¿no? Ujú. De tanatológico. Ujú. Así es. Y ya para terminar, ya se nos acabó el tiempo. Lo único es volver a repetir, si yo me encuentro en una situación donde me doy cuenta que no puedo desde mis estructuras, ¿no? Mentales, emocionales, espirituales, si no puedo, entonces poder contactar con alguna persona que realmente me va a poder ayudar, porque solos no es posible. Hay personas, y he escuchado que dicen, yo solo puedo. No es así. A lo mejor sí, si tienes una gran, gran capacidad, ¿no? Y fortaleza espiritual, tal vez, y mental, tal vez, pero si no, entonces, pues acudir con las personas adecuadas para que puedan ayudarme con estos procesos. El proceso, como bien dices, es largo, pero tiene un tiempo determinado. Si Ujú. yo llevo 20 años doliéndome, significa que algo está atorado y no lo estoy viviendo de una manera correcta. Y bueno, Mario, con esto terminamos. Muchas gracias a Sí. todos. Y pues bueno, ya tenemos una pequeña visitante que, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros y les recordamos, si tienen alguna duda, algún comentario, pueden hacerlo llegar al grupo de apoyo y desarrollo humano de reflexión y descubrimiento. Y pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que tengan muy buen día, Adriana. Muy bonito día. Bueno, Cuídate. día nos pueden enviar mensaje aquí a Facebook o también creo que están ahí nuestros teléfonos, nos pueden mandar un mensaje en caso de que requieran un apoyo y ya podemos darles los requisitos y demás. ¿Ok? Va. Pues gracias, Mario, a la Que estén gatita que está bien. por ahí. Nos vemos pronto. Bye. Bye.